Muy buenas noches a todos los participantes. Sean nuevamente bienvenidos a esta conferencia presentada y organizada por la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia a cargo del licenciado José Luis Palacios Céspedes, quienes en un momento estará dando la apertura correspondiente y, bueno, anticiparles, o en este caso, hacerles conocer su participación de todos ustedes. Lo van a hacer mediante la bandeja de entrada del chat. Entonces, al finalizar con el curso, pues los expositores estarán encantados en dar las respuestas correspondientes, ¿no? Y bueno, sin más que decir, vamos a dar inicio, por lo cual invito al licenciado José Luis Palacios Céspedes. Licenciado, muy buenas noches. Adelante, por favor. Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta sesión donde vamos a ver el tema, lo que debes saber al momento de realizar una auditoría financiera. Muchos colegas profesionales nos han venido solicitando este webinar en el sentido de que si bien los profesionales en auditoría son los que hacen las auditorías, estas las realizan a todo tipo de organizaciones, empresas que tengan ciertas características. Entonces, es importante para todos los profesionales también saber cómo deben encarar el momento en que se practica una auditoría financiera en la empresa. Para tal efecto, hemos invitado a dos reconocidos profesionales de nuestro medio, a la licenciada Pamela Mamani Magne. Ella es especialista en impuestos y educación superior y además tiene experiencia en supervisión de auditorías, experiencias en docencia y enseñanza. Buenas noches, Pamela. Buenas Y noches. también hemos invitado al licenciado Heriberto González. Él es especialista en supervisión de riesgos financieros y análisis estadístico y además tiene experiencia en auditoría externa, así como docencia y enseñanza. Entonces, esta noche nos van a hablar de este tema tan importante que es para todos los profesionales, quienes en algún momento encaramos un proceso de auditoría financiera y tenemos que saber cómo estar preparados, qué tenemos que hacer, y eso es lo que nos van a mostrar en esta oportunidad los distinguidos colegas. Tengan ustedes muy buenas noches y los dejo en compañía de todo el auditorio de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Agradecer a todos los participantes por el tiempo que se están tomando. Agradecer de igual manera a la Confederación de Profesionales
por darnos la oportunidad de poder exponer un poco de la experiencia que hemos tenido durante estos años y dar un pantallazo de esto que es la auditoría financiera. Como bien decía el presidente de la Confederación, si bien los auditores financieros son los que desarrollan el proceso de auditoría financiera, todos desde la entidad que estemos siempre vamos a haber pasado por alguna auditoría financiera. El objetivo del curso, bueno, es brindar un pantallazo de en qué consiste este proceso, las fases que abarcan. Va a ser dado el curso en 2 partes. Hoy se va a dar la parte 1 y el día de mañana se va a dar la segunda parte. De igual manera lo voy a hacer de forma compartida con mi colega, el licenciado Heriberto González. Buenas noches a todos los participantes. Darles el agradecimiento por tomarse este tiempo. En tiempos de cuarentena, capacitarse es muy importante. Y bueno, con este curso lo que queremos es que los profesionales en la rama de auditoría, contabilidad y aquellas personas que están interesados en esta área aprendan un poco y bueno, refrescar un poco lo aprendido en pregrado, actualizar el tema de cómo se realiza una auditoría y bueno, compartir nuestras experiencias. Ese es el objetivo del presente curso. Ahora vamos a dar la palabra a la licenciada Pamela para que continúe con la exposición. Bien, bueno, ya dando inicio con este tema, como mencionábamos, los objetivos del curso es hacer un breve repaso a lo que viene a ser el proceso de la auditoría y las normas que aplican. Además, comprender el por qué la valoración de riesgos continua mejora nuestro trabajo como auditores y también del lado de los profesionales que atraviesan un proceso de auditoría, que puedan ver cómo es que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, por qué ciertos años solicitamos o pedimos información de un área y otros años pedimos información de otro área, o por qué nuestros requerimientos no son los mismos cada año. Y como mencionábamos, compartir experiencias para que entre todos, en base a lo vivido, podamos aprender y nutrirnos un poco. El contenido que vamos a llevar en el curso va a ser una introducción donde vamos a hacer un breve resumen a lo que es el proceso de auditoría. Vamos a hablar un poco de lo que es la planificación, una breve explicación de los principales aspectos. Vamos a hablar de lo que es el entendimiento de la entidad y la evaluación del control interno en la auditoría y por qué la importancia de estas 2 fases. Vamos a hablar de lo que es la valoración de riesgos, los aspectos que debemos considerar para hacer una adecuada valoración de riesgos y así encaminar adecuadamente nuestra auditoría. Vamos a hablar de lo que son los procedimientos de auditoría y finalmente de los informes y los tipos de informes que hay. Como mencionábamos, es importante que de manera general todos conozcamos esto. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con gerentes de diferentes áreas o jefaturas y es bueno que ellos sepan o tengan un conocimiento de cómo es el procedimiento que llevamos y cómo es el informe, porque muchas veces nos hemos encontrado con que ellos no sabían a qué se refería cuando nosotros hablábamos de nuestra opinión y demás. Entonces va a ser un curso de mucha utilidad en ese sentido. Bien, ya adentrándonos en lo que es el ciclo de la auditoría, el ciclo de la auditoría habitualmente consta de 3 fases, que es planificación, ejecución y conclusión del trabajo. En muchas compañías se lleva a cabo la auditoría en una sola visita, es decir, que realizamos las 3 fases, planear, ejecutar y concluir, durante solo una visita, que puede durar 1 mes, 2 meses, de acuerdo al tamaño de la compañía. Pero cuando tenemos compañías que son muy grandes, el trabajo de auditoría se subdivide y tenemos auditorías preliminares y auditorías finales. En la auditoría preliminar, habitualmente vamos a realizar esto que viene a ser la fase de la planeación y quizás una parte de lo que es la ejecución. Y ya en la visita final se va a realizar la ejecución y la conclusión del trabajo. Dentro de lo que viene a ser la planificación, si bien el proceso de auditoría es demasiado grande y abarca demasiadas
demasiados asuntos, demasiados temas, demasiadas normas, vamos a tratar de simplificar y hablar en este curso de aquellos que son los más relevantes. En lo que refiere a la planificación, vamos a hacer referencia a lo que es la NIA 300, 320 y a la NIA 315. En lo que se refiere a la ejecución del trabajo, vamos a hablar un poco de la NIA 330, la NIA 500, la NIA 520 y la NIA 540. Y en lo que refiere a conclusión, vamos a hablar de la NIA 700 y NIA 701. Estas son las normas internacionales de auditoría por las cuales nosotros regimos nuestro trabajo y las cuales estamos obligados a cumplir en la ejecución de nuestro trabajo. Ya ingresando a la primera parte que hablábamos en la fase de planeación, nosotros hablábamos en la fase de planeación el entendimiento de la entidad y su entorno. Como auditores, cuando tú eres un auditor nuevo o estás ingresando a un nuevo cliente o por primera vez estás realizando lo que es la auditoría financiera, de repente te has dedicado a otra área, ni bien arrancas con la auditoría y inicias la fase de planeación, ¿cuáles son los puntos vitales que debes saber y conocer como auditor? Los puntos importantes que debes conocer son los factores internos, los factores externos, las transacciones con empresas relacionadas y las estimaciones. Si bien la NIA 300 y la NIA 315 nos hablan de una variedad de aspectos preliminares a estos, estamos yéndonos a la parte más relevante, como habíamos mencionado. En lo que relaciona a los factores internos, es importante que nosotros como auditores, al ir a la compañía, conozcamos cuál es su estrategia, cuál es el objetivo de la compañía, cuál es su estructura y la naturaleza de la empresa. Si bien muchas veces esto hemos visto en la fase en el pregrado, de forma teórica, que te dicen que conozcas los factores internos o los factores externos, ¿cómo lo llevamos esto nosotros a la vivencia? ¿Y por qué es determinante en nuestra auditoría? En el caso de la estrategia y el objetivo de la compañía, no basta con que nosotros las obtengamos o tengamos el documento que contiene su estrategia. Nuestra función como auditores es evaluar identificar en qué se está centrando la compañía y en función al foco que tenga la compañía, que es la estrategia, en base a eso nosotros vamos a poder identificar más adelante a qué riesgos vamos a apuntar como auditores. El conocer la estructura de la compañía no se limita solamente a pedir el organigrama. El organigrama es la evidencia de tu procedimiento, es una parte de la evidencia, pero tu función es evaluar cómo está diseñada la estructura y que ésta sea acorde al tamaño y a la naturaleza de la empresa. Dentro de lo que son los factores externos, es importante que conozcamos las disposiciones reglamentarias, legales y el marco regulatorio. No es lo mismo auditar una empresa de una industria petrolera, auditar una empresa de la banca, auditar una empresa comercial. Las disposiciones y los reglamentos legales que van a aplicar a cada uno varían y esto nos va a dar luces para ver cuáles son los puntos focales a los que debe ir direccionada nuestra auditoría. Si nosotros tenemos años de experiencia realizando auditoría, pero acá al cliente nuevo que ingresamos, no realizamos estos pasos a profundidad, no vamos a poder enfocar nuestra auditoría adecuadamente y tal vez más adelante vamos a revisar áreas o vamos a hacer procedimientos que en el fondo no eran necesarios o que no aportan sustancialmente a lo que es nuestra auditoría. Otro aspecto importante y muy relevante son las transacciones con empresas relacionadas. Desde el momento en que yo ingreso al cliente, debo saber, preguntar, averiguar cuáles son las transacciones, cuáles son las empresas relacionadas que tiene esta compañía. Y no solamente eso, tengo que saber cuáles son las empresas relacionadas y qué tipo de transacciones realizan con ellas. ¿Por qué es importante esto? Porque toda compañía tiene controles y debe seguir ciertos procedimientos que muchas veces pueden llegar a ser omitidos cuando se realizan con una parte relacionada por el grado de cercanía que se pueda llegar a tener con ellas. No es algo que vaya a ocurrir, pero sí es
es un riesgo y es un punto relevante que desde el momento que entramos tenemos que saberlo. No en la ejecución del trabajo, no al segundo mes que tú estás, no cuando estás evaluando las cuentas, cuando tienes el balance, no, tienes que hacerlo al inicio de la auditoría. Y por último, las estimaciones. De igual manera, como lo dice su nombre, una estimación es de aquello que no tienes una certeza absoluta. No es como los registros de activo fijo, qué sé yo, que tienes una certeza absoluta del importe, de su medición, de su evaluación. En las estimaciones, tú no tienes la certeza de su valor absoluto. Tratas de registrar al valor más cercano a lo razonable. Entonces, nosotros cuando ingresamos a la empresa tenemos que preguntar a través de entrevistas cuáles son las estimaciones que tienen y evaluar y medir y conocer el grado de complejidad que implica cada uno. Todas las compañías tienen estimaciones, pero no todas tienen el mismo grado de complejidad. Entonces, el entendimiento de la entidad y su entorno son principalmente estos aspectos. Pueden haber algunos más que podamos acotar, pero estos son aspectos clave que nosotros tenemos que conocer. La forma de documentarlos. ¿Cuál es la forma de documentarlos? Como les mencionaba, cada entrevista o todo lo averiguado tiene que ser documentado en un memorándum, que puede ser de forma individual o en uno solo considerando todos los aspectos, pero sí tiene que ser documentado. Bueno, también podemos mencionar lo siguiente. Como indicaba la licenciada Pamela, estos aspectos, estos factores que son internos, externos, son muy relevantes al momento de realizar la auditoría. Es importante porque no simplemente es obtener los documentos, es decir, si la empresa tiene una estrategia, si tiene un objetivo, si tiene un organigrama, o tiene manuales, tiene reglamentos, sino el objetivo como tal es revisarlos. Por ejemplo, podemos mencionar el ejemplo de la estrategia. Si una entidad financiera tiene como estrategia, por ejemplo, colocar créditos, un incremento de la cartera en un 10% cada mes, la auditoría o el auditor se enfocaría en revisar una muestra de cartera de créditos. Pero ¿qué pasa si la estrategia de colocar créditos de una empresa cambia? En el sentido de cambia totalmente. Puede cambiar como estrategia, ya no colocar créditos, ya no incrementar su cartera cada mes o cada año, sino cambiar de estrategia y vender y dedicarse a vender activos fijos o bienes adjudicados que han sido recuperados por la mora del crédito. En ese caso, el enfoque del auditor cambiaría totalmente. Ya no se enfocaría en revisar la cartera de créditos, que sería el activo más importante, sino se enfocaría en revisar la cuenta de bienes adjudicados, o revisar la existencia de los bienes adjudicados, o revisar los ingresos de los bienes adjudicados. Entonces ¿qué tan importante es revisar la estrategia en una empresa? Cambia el enfoque del auditor. Bueno, eso es lo que podemos mencionar en el entendimiento y el entorno de una empresa, ¿no? Que es vital y fundamental al momento de planificar una auditoría. Bien, continuando, vamos a hablar de lo que es el entendimiento del control interno. Si bien estos temas son realmente interesantes y sería ideal verlos de forma más amplia, por tema de tiempo, estamos tratando de mencionar lo más relevante y algunos ejemplos para que ustedes vean y puedan comprender de por qué es un punto vital dentro de la auditoría. Continuando con el entendimiento del control interno. De igual manera, muchas veces hemos escuchado hablar del control interno, pero en muchas compañías, más que todo en las compañías que de repente no son tan grandes, que son entre pequeñas y medianas empresas, no se le da la relevancia que merece a lo que es el control interno. El control interno son todos los procesos, mecanismos que realiza la compañía para el cumplimiento de sus objetivos, pero también para brindar la seguridad de que la información financiera que nos brindan es confiable. O sea, el control interno es de la compañía. La compañía lo instaura en diferentes procesos, en diferentes fases,
para brindar información que sea confiable. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos como auditores, lo primero que tenemos que averiguar del control interno es comprender cómo funciona el entorno de control. El entender cómo funciona el entorno de control nos va a dar una llave para saber qué enfoque voy a tomar en mi auditoría. ¿Cómo realizamos esto? A través de procedimientos de indagación. Tenemos que indagar, consultar con niveles gerenciales y no gerenciales. Muchas veces se comete el error de enfocarse solamente en los niveles gerenciales, cuando la compañía está conformada por un todo, por niveles operacionales y por niveles gerenciales y jefaturas. Tenemos que conocer el código de ética, la participación del gobierno de la entidad, la filosofía de la gerencia, la estructura organizacional, la segregación de funciones y la capacidad y competencia de los recursos humanos. Teóricamente decirlo suena muy fácil, suena realmente muy monótono, pero si vemos punto por punto, vamos a entender el grado de relevancia. En lo que respecta al código de ética y conducta, te da una visión de cómo la compañía se maneja, si tienen políticas honestas, si presionan a la parte operacional para el cumplimiento de objetivos que probablemente no van acorde a la normativa contable, a lo que se debe revelar, o a los procedimientos adecuados a seguir. Entonces, es importante, el solo hecho de que tengan un código de ética y conducta nos dice que ya hay ciertos parámetros delineados. El hecho de que no lo tengan nos indica que hay un vacío y que al haber un vacío, cada empleado o personal de la empresa podría tomar decisiones porque no estarían las líneas claras. En lo que refiere a la participación del gobierno de la entidad, hace referencia al grado de involucramiento que tiene el gobierno de la entidad. No es lo mismo que el gobierno de la entidad sea partícipe continuamente de las actividades y de las decisiones relevantes de la compañía, a tener un gobierno de la entidad que solamente se reúne para las juntas o que visiten fechas específicas y que no esté al tanto de todo lo que engloba a la operativa de la compañía. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la participación del gobierno? Si yo me entrevisto con las gerencias o con las jefaturas, ellos me van a decir evidentemente que participan en todo y que están al tanto. Entonces, mi labor como auditor es contrastar esta información, reunirme con los niveles operacionales, hacer las consultas a los niveles operacionales y que ellos me confirmen si existe ese grado de participación o no. Entonces, mi labor no se limita solamente a revisar actas, sino a contrastar la información que me proporcionan. De igual manera, aplicaría este procedimiento para lo que es la filosofía de la gerencia. Si existen presiones para la consecución de objetivos o de metas, muchas presiones que pueden estar alejados de lo correcto, esto no me lo va a comentar la gerencia, no me lo va a avisar el gerente, me lo va a avisar ¿quién? La parte operativa. Entonces, mi función como auditor es indagar a diferentes áreas y a diferentes niveles. En lo que correlaciona a la estructura organizacional, segregación de funciones, hace referencia a lo que mencionamos anteriormente, a que el organigrama debe ser acorde al tamaño de la compañía y tiene que ser acorde a las necesidades de la compañía y va de la mano con lo que mencionábamos anteriormente, con la estrategia. Si tengo una estrategia, si la compañía tiene una estrategia focalizada en un asunto, no sé, en incrementar los ingresos, pero si mi estructura organizacional tiene un departamento comercial que es muy pobre o que solamente cuenta con un gerente de área, entonces no hay una coherencia entre la estructura organizacional y entre el objetivo, la estrategia que tiene la compañía. Por lo tanto, es muy probablemente que no se vaya a cumplir la meta y por otro lado, que se esté sobrecargando en funciones al área de comercial o que o va a fallar uno de los dos, o te falla tu estrategia o te va a fallar tu estructura, pero en uno de los dos vas a tener alguna falencia y esa sobrecarga de trabajo, ¿en qué se va a traducir? En que tú tengas probabilidad de algún error material. Entonces, esto es en relación al entorno de control. No sé si ahí tienes algo para acotar. Bueno, claro, es importante también entender estos elementos que son internos de la empresa, porque estamos en la parte de entendimiento del control interno, entonces significa cómo
cómo funciona la entidad internamente, cómo es su gobierno corporativo, cómo es su estructura, cómo es su segregación de funciones, cómo es los recursos humanos. Aspectos importantes en este tema es el tema de del gobierno corporativo y la estructura organizacional. El gobierno corporativo tiene que ser dirigido por personas muy capaces, idóneas, que tengan mucho conocimiento para dirigir a una empresa. Nosotros como auditores tenemos que revisar ese aspecto, revisar si son personas indicadas para llevar la dirección de una empresa. Ahí podemos identificar ciertos riesgos, ¿no? De acuerdo al tipo de profesionales quienes dirigen la empresa. También podemos como auditores observar la estructura organizacional. Como decía Pamela, no simplemente es revisar o verificar que tiene un organigrama, sino es revisar la estructura como tal. Por ejemplo, una empresa que tiene 100 agencias, tiene 1000 operaciones por día y solo tiene una estructura de 100 personas como parte administrativa, no es adecuado. ¿Por qué? Porque las operaciones que una empresa puede tener de gran magnitud y pueda tener muchas agencias o muchas operaciones diarias que pueden traducirse en millones de operaciones mensuales y anuales, podría la empresa perder el control. Entonces, por eso es importante revisar la estructura, que la estructura de la empresa esté acorde al tamaño del negocio de la empresa. Entonces es importante revisar esos aspectos y bueno, podemos dar miles de ejemplos en este aspecto. Sin embargo, vamos a avanzar con el curso. Tal vez en una próxima versión podemos explicar más a detalle, ¿no? Estos aspectos. Sí, exactamente. Bueno, continuando con lo que viene a ser la valoración del riesgo, como parte del entendimiento del control, nosotros como auditores tenemos que entender cuál es la forma en que la compañía valora el riesgo. Esta parte hace referencia no a cómo nosotros evaluamos los riesgos, sino a cómo la compañía evalúa los riesgos. Si tienen procedimientos para realizarlos, si lo hacen de repente de forma no formal, si son complejos, si son congruentes con la estrategia. Y como tercer punto tenemos que comprender las actividades de control de la compañía. Esto se hace en una fase inicial, en la fase de planeación, de acuerdo a la compañía que tú estés viendo y a la industria, al giro específico de la compañía, tú debes identificar cuáles son los procesos de negocios más relevantes. No es lo mismo una empresa, una petrolera que tiene proyecciones a largo plazo, que una empresa industrial que está operando actualmente y probablemente la de la empresa industrial operativa se va a enfocar más, no sé, en sus inventarios, tal vez en sus activos, si es que posee una planta. Una empresa petrolera que tiene visión a largo plazo se va a enfocar más en los activos porque al inicio no va a obtener ingresos ni utilidades. Entonces, dentro de las actividades de control, nosotros debemos seleccionar e identificar los procesos de negocio que sean los más relevantes, los más complejos. Y si estos son relevantes y complejos, por lo tanto, tendrían que incluir controles que sean relevantes y complejos. Entonces, en la fase de entendimiento, todavía no me estoy yendo a los procedimientos de auditoría de ejecución. Yo debo entender qué actividades de control existen. Si yo tengo el proceso relevante que es ingresos, dentro del proceso relevante de ingresos, qué controles existen, quiénes revisan si hay una cartera en mora, qué controles existen para esa cartera en mora, porque esos son los que hacen al negocio como tal. Y en esta parte, bueno, antes de pasar a la siguiente slide, ¿por qué decíamos que es importante que este curso lo vean auditores y no auditores? Porque los auditores vamos con el objetivo de revisar, de evaluar, de hacer un examen. Pero el que no es auditor, el auditado, el objetivo es que entienda que las cosas que se solicitan, que a veces se ven muy por formalismo, que nos tienen que pasar un código de conducta, una estrategia, muy por documentar, no es así, digamos, el trasfondo de por qué solicitamos esta información va más allá y que también vean que es un trabajo conjunto, ¿no? Que nuestro objetivo
es ayudar, las observaciones de fondo que el auditor puede encontrar en relación a la participación del gobierno, a la segregación de funciones, a la estructura organizacional de la compañía, en el futuro le van a brindar un plus a la compañía para que mejore sus procesos, para que haga de repente los procesos más eficaces o más eficientes, le van a brindar una ayuda. Entonces, si realizamos entre auditores y auditados un trabajo conjunto, se va a conseguir una mejora para la compañía. Bien, pasamos a la siguiente slide. Bueno, en este slide lo que mostramos son los siguientes dos componentes. Habíamos visto los tres componentes anteriores, que eran actividades de control, evaluación del riesgo y el tema del entorno de controles. En estos dos componentes lo que podemos observar son la información y la comunicación y el monitoreo de controles. Bueno, en el primero, que es información y comunicación, lo que podemos señalar es que es como las empresas comunican la información financiera o cualquier otro tipo de información a los usuarios de la información. Puede ser los usuarios de información, pueden ser los mismos, los empleados, los inversionistas, los financiadores, los accionistas. Entonces, este control o este componente nos ayuda a entender de qué tipo de información se procesa y qué tipo de información se comunica. Y también verificar qué tipos de sistema utiliza la empresa para poder comunicar esta información. ¿Qué tipo de sistema utiliza para procesar la información? ¿Utiliza un sistema contable? ¿Utiliza un core bancario? ¿Utiliza para comunicar la información mediante correo? ¿Lo utiliza mediante su intranet? Entonces, estos aspectos son muy importantes al momento de evaluar la planificación, porque tú de esa manera entiendes qué tipo de información vas a obtener, de dónde vas a obtener y cómo se comunica este tipo de información. Entonces, por eso es importante evaluar este componente, que es información y comunicación. El otro componente es el monitoreo de controles. En este componente es importante evaluar si es que existe un monitoreo continuo y si es que existe un monitoreo periódico y qué tipos de áreas son las que monitorean estos controles. Puede ser en el ejemplo, en una empresa, si tiene una unidad de auditoría, esta es la encargada de efectuar algunos controles, algunas revisiones, o puede ser un área de riesgos que también se encarga de efectuar el control de algunos reportes, algunos informes, algunos procesos. Estas áreas son denominadas áreas de controles, son los controles de una empresa. Entonces, cuando nosotros evaluamos el componente de monitoreo de controles, lo que tenemos que identificar es esto. Si es que existe un monitoreo continuo, un monitoreo periódico, y quiénes realizan los monitoreos. Los monitoreos también los realizan la alta gerencia, los mandos medios, ¿no? Que son las encargadas de efectuar este monitoreo. Como podemos ver en la fotografía, es una persona que está vigilando varias cámaras. Entonces, está haciendo el monitoreo. Es lo mismo que se hace en una empresa. Es quién está verificando, quién está controlando. Bueno, eso es lo que podemos mencionar en estos dos componentes. No sé si tienes algo más que decir, Pamela. Bueno, sí. Justamente haciendo un resumen de los 5 componentes de control interno que debemos conocer. Muchas veces en nuestro medio, por haber empresas entre pequeñas y medianas, más que empresas grandes, es tal vez un poco más difícil de identificar estos componentes del control interno, o muchas veces no lo tienen como documentado o no lo tienen de manera formal muchos aspectos, pero el hecho de que estos no estén descritos formalmente no quiere decir que no existan. Entonces, nosotros como auditores debemos identificarlos y en base a eso vamos a definir el enfoque que va a tener. Si yo encuentro una estructura débil, porque no existen
componentes de control buenos o malos, sino fuertes, sólidos o débiles. Si yo identifico una estructura débil y una información y comunicación a través de sistemas que no son confiables y me encuentro con que no existe algún monitoreo de control, yo como auditor de entrada ya sé o ya voy a saber con qué enfoque voy a hacer mis pruebas sustantivas y mis pruebas de controles que realizaré más adelante. Ya esto me va a dar una pauta para ver si debo tomar más o menos muestras. Entonces es por eso que es importante entender estos componentes del control. Bueno, hablando de errores comunes, ¿cuáles son los errores comunes que como auditores podemos llegar a cometer en esta fase de la auditoría? Un error común es no planear a profundidad, no hacer suficientes indagaciones. De repente nos han pasado los documentos físicos, no sé, llámese código de ética, llámese organigrama, o nos han dado una información base, pero no hemos hecho las indicaciones suficientes. Entonces, sí es importante hacer la fase de planificación a profundidad, más allá del tamaño de la compañía, porque esto te va a ahorrar trabajo, te va a ahorrar horas más adelante. Si tú lo realizas adecuadamente, vas a enfocar bien tu auditoría y no vas a invertir horas y tiempo innecesario revisando aspectos que de repente en el fondo no son relevantes o no van a sumarte a ti en tu trabajo como auditoría, ni le van a sumar al cliente en algún tipo de informe de control interno que le puedas brindar. También otro error común que cometemos como auditores es repetir la planificación de un año anterior. Es decir, cuando un cliente es recurrente, cuando el auditor realiza la auditoría por varios años, 1 año, 2 años, 3 años, 4, hasta 5 años, que el mismo auditor realice la auditoría a la misma empresa. Eso es un cliente recurrente. Cuando ocurre eso, el error que cometemos es que como auditores repetimos la planificación de la gestión anterior y sin considerar los nuevos aspectos, sin considerar nuevos riesgos, sin considerar las nuevas estrategias de la empresa, sin considerar los nuevos objetivos de la empresa. Entonces, este aspecto es un error que generalmente cometemos los auditores, repetir la planificación de la gestión anterior. Sí, justamente este punto es muy importante dada la situación actual. Por ejemplo, con el tema del COVID, hay muchas empresas que han cambiado su estrategia de negocios totalmente. Empresas que se dedicaban a un rubro y ahora están dedicándose a otro totalmente diferente, adaptándose a la situación a la situación mundial. Entonces, si yo voy a tomar el mismo enfoque del año anterior y no defino mi estrategia de auditoría adecuadamente, y no cambio mi estrategia de auditoría adecuadamente, si hago los mismos procedimientos, no voy a obtener un resultado adecuado ni para mí ni para el cliente, porque no le voy a dar un plus al cliente diciéndole en qué aspectos puede mejorar. Bien, ya ingresando a lo que viene a ser la materialidad, como les decía, lo que es planificación es muy largo, estamos tratando de enfocarnos en ciertos puntos focales. Vamos a hablar de lo que es la materialidad de auditoría. Bien, la NIA 320 te habla de lo que es la materialidad de auditoría. Te dice que te habla de dos tipos de materialidades. Te habla de lo que es la importancia relativa o la global y lo que es la importancia del desempeño. La importancia relativa son las cifras, los importes que han sido determinados por nosotros como auditores, que te señalan cuáles son hasta dónde se pueden dar las posibles incorrecciones en un estado financiero. A partir de qué importe ya te van a distorsionar la información financiera en su conjunto. Entonces, ¿por qué? Porque ninguna empresa es perfecta. No puede haber, nosotros no brindamos seguridad absoluta, nosotros brindamos seguridad razonable, que dentro de lo razonable la información financiera es adecuada. Entonces, hay un margen en el que la compañía puede tener algunas declaraciones erróneas y ese margen es el que te da la importancia relativa. Te dice que tú puedes llegar hasta cierto límite, hasta cierto importe, pero si ya pasas de eso, ya estás distorsionando la información financiera. Entonces, ese es el concepto de importancia relativa. Y la importancia relativa de desempeño, que es menor a la importancia relativa a la global, la importancia de desempeño que habitualmente oscila entre un 70% a un 80% de la primera, es decir, la importancia de desempeño es
70% aproximadamente de la importancia relativa, esta es la que vas a utilizar tú como auditor en tus procedimientos de auditoría. ¿Por qué yo distingo? ¿Por qué tenemos dos? La importancia relativa es la que tú consideras a nivel de estado financiero. Hasta dónde puedes aguantar ciertos errores sin que lleguen a distorsionar tu información financiera. Pero la de desempeño deja una brecha. La relativa es el 100%, la de desempeño el 70%. Esa brecha del 30%, ¿qué son? Son los errores que asumimos que la compañía no va a corregir. ¿Por qué? Porque tú como auditor puedes encontrar un sinfín de observaciones, de ajustes, de issues, pero no siempre la compañía no los va a corregir, porque no va a tener tu mismo punto de vista, tu misma perspectiva. Ellos pueden tener razones suficientes, políticas de la compañía que difieran de tu punto de vista como auditor y hagan que no las vayan a corregir. Entonces nosotros desde que ingresamos sabemos que de mi auditoría al 100%, de mi importancia relativa al 100%, la compañía no va a registrar todo y es por eso que yo trabajo con una importancia de desempeño, con una materialidad más baja y en base a esta yo hago mis procedimientos de auditoría. Y también se tiene, bueno, lo que varía de acuerdo a la terminología de las firmas que lo denominan error tolerable. Se determina un error tolerable que es hasta donde tú como auditor puedes dejar pasar un error, porque como auditor te vas a encontrar con diferencias de 1.000 bolivianos, con diferencias de 10 bolivianos, con diferencias de 1 millón de bolivianos. Entonces, tengo que investigar todas a fondo, tengo que llegar a la raíz de cada una, o dónde me debo detener. No estoy sobreauditando. Entonces, esos son los márgenes que nos dan estos puntos. El error tolerable te da el margen donde te dice, este error es muy pequeño y es tan pequeño que no va a llegar, es algo tan remoto, tan trivial, que no va a llegar en un futuro, no hay manera de que llegue a distorsionar la información financiera. Por lo tanto, no es necesario que ahondes más allá, porque si no estarías sobreauditando. Entonces, eso es lo que es la materialidad. Muchas veces la compañía nos ha pasado, ¿no? Que nosotros como auditores les decimos esto es material o nos ocurre a veces que el auditado te dice, no, pero esto no es material. Mira, yo facturo 1.000 millones, tú me estás viendo con una observación de 1 millón, para mí no es material. Entonces, es ahí donde el concepto de materialidad es muy importante. La materialidad es para nosotros como auditores. La gerencia o la compañía como tal tiene otro enfoque de lo que es material. Nosotros tenemos otro enfoque de lo que es material. Y vamos a explicar ahora en qué nos basamos para determinar qué es material y qué no lo es y cómo lo determinamos. Para nosotros poder determinar la materialidad se hace en función a tu estado financiero. Tú seleccionas un rubro y del rubro que selecciones vas a aplicar un porcentaje, diciéndolo de forma resumida, ¿no? Vas a aplicar un porcentaje y eso es lo que va a ser para ti la materialidad. Pero yo, ¿cómo defino en qué me voy a enfocar? Yo puedo enfocarme en los ingresos de la compañía, en la utilidad, en el activo, en el total activos. Puedo tomar cualquiera de estos aspectos para determinar mi materialidad. ¿Cómo elijo cuál? ¿Cómo elijo cuál es el indicado? El punto clave está en que yo debo averiguar qué le importa al usuario de la información financiera. No debo fijarme qué me importa a mí como auditora, ni qué le importa al auditado. Yo debo averiguar qué le importa al usuario de la información financiera. ¿Qué información y quiénes son los usuarios de la información financiera? Son acreedores, financiadores, inversionistas, reguladores, y pueden variar los usuarios de acuerdo al tipo de la compañía. Entonces, mi responsabilidad como auditor es, y esto me lo dice la NIA 320, tengo que averiguar cuáles son los usuarios de la información financiera y ver qué le importa a ese usuario. Y lo más relevante, saber cuáles son los asuntos que van a influenciar en la toma de decisiones de esos usuarios. Si yo tengo una empresa que tiene muchas deudas con el banco, entonces uno de los usuarios más importantes va a ser el banco. ¿Y yo qué tengo que averiguar? ¿Qué le interesa al banco? Al banco le puede interesar, al banco le interesará los ingresos, le interesará la utilidad, le interesará el activo. Al banco le interesa que la compañía genere ingresos, que genere utilidades para que le pueda pagar. Entonces yo digo,
a mi usuario banco, un asunto que va a influenciar en su toma de decisiones va a ser que la compañía tenga utilidades, si la compañía tiene utilidades o no las tiene, porque si la compañía no tiene utilidades, el banco ya no le va a prestar. Entonces, a mi usuario financiador, el benchmark que le va a importar va a ser la utilidad. Y ahí es donde entra el concepto de benchmark, que es lo que les mencionaba. Benchmark es el aspecto, es el rubro del estado financiero en base al que yo voy a determinar mi auditoría. Si yo tengo inversionistas y a estos inversionistas, es una empresa con inversionistas, para la toma de decisiones, para la toma de sus decisiones le interesa que la compañía genere ingresos, entonces el benchmark que yo seleccionaría sería los ingresos. Entonces, no es que de acuerdo al rubro o la industria específica de la compañía hay un benchmark fijo. Este benchmark va a variar de acuerdo a los usuarios de la información financiera. Ahora, ¿qué benchmark? El porcentaje que yo vaya a aplicar de cada benchmark, es decir, mi materialidad va a ser el 10% de los ingresos o el 2% de los ingresos. ¿Cómo elijo el porcentaje? Esto varía y aquí es donde entra la parte del criterio profesional. Varía porque las empresas o las firmas de auditoría que ya son un poco más grandes ya tienen ciertos parámetros o metodologías que les dan estos rangos, pero las firmas que de repente están surgiendo o que no ven en compañías tan grandes, entonces no tienen aún los parámetros definidos. Esto va a ser en función al criterio del auditor. Bien, ahora vamos a ver un caso práctico de lo que es la materialidad de la mano de Heriberto. Bueno, como decía Pamela, la materialidad es simplemente, es como auditores, ¿cuánto de error vamos a aceptar? Vamos a aceptar un error de 1%, vamos a aceptar un error del 5%, vamos a aceptar un error del 10%. ¿Sobre qué? Ese es el benchmark. ¿Sobre qué base? A eso se le llama benchmark. Puede ser sobre el activo, puede ser sobre el pasivo, puede ser sobre el patrimonio, puede ser sobre las utilidades, puede ser sobre los ingresos. Bueno, eso es lo que acabamos de explicar. ¿Qué benchmark considerar en un tipo de empresa donde su actividad es comercial? Pero elegir este criterio parece tan sencillo, pero a la vez se hace muy complicado. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que vemos estos estados financieros que tenemos un balance que tiene los 5 componentes, que es el activo, el pasivo, el patrimonio, y tenemos el estado de resultados, que son, bueno, los componentes que nos interesan son los ingresos y la utilidad. Por ejemplo, si decimos, vamos a tomar un 5%, vamos a aceptar como auditores un 5% de error, entonces, pero ¿de qué componente vamos a tomar este error? Eso es lo que tenemos que decidir con un juicio profesional. En este caso, por ejemplo, lo más común que hacen las firmas auditoras o lo más común que hacemos como auditores es elegir el 5% de las utilidades o el 3% de las utilidades. Entonces podemos decir, en este caso, en este ejemplo podemos decir de las utilidades alcanzan a 200, antes de impuestos alcanzan a 274 millones de bolivianos. Entonces podemos decir que la materialidad es el 5% de este importe. Sin embargo, puede ser este 5%, si tomamos como utilidad, puede ser muy superan el importe de la utilidad. Entonces, considerar como benchmarking la utilidad en esta empresa sería equivocado. Y eso es a veces como auditores que nos equivocamos. Decimos, no, vamos a tomar el benchmarking o la materialidad en base a la utilidad, siempre en base a la utilidad. Pero no siempre es así. Tenemos que revisar los aspectos que nos dice la norma, y los aspectos que nos dicen las normas nos dicen que podemos tomar sobre el activo, sobre el pasivo, sobre el ingreso y sobre
sobre la utilidad, ¿no? En este caso, lo más correcto sería, considerando el nivel de activos, podemos decir, podemos comparar el nivel de activos, ¿no? Los activos alcanzan a 2.126 millones de bolivianos, los pasivos a 1.374 millones de bolivianos, el patrimonio a 751 millones de bolivianos y los ingresos alcanzan a 2.335 millones de bolivianos. Entonces, en este aspecto, lo más coherente sería que tomemos como benchmarking el activo o el ingreso, para que podamos tener un margen de error sobre esta base. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente slide. En acá hemos considerado el benchmarking de ingresos. Puede ser que tomemos los activos porque tienen el mismo nivel y podemos así, y como hemos revisado las cuentas, puede ser un margen de error que puede ser considerable para realizar las auditorías. Como explicaba Pamela, la materialidad que nos dice la norma son tres. Una global, que nos sirve para, si quieren dictaminar o emitir un informe modificado. La materialidad de realización, que es como el margen que nos damos como auditores para trabajar, para trabajar con esta materialidad. Sabemos que el techo es la materialidad global, pero podemos trabajar, por eso se llama realización, pero podemos trabajar con una materialidad del 85% o del 75% sobre la materialidad. Y también tenemos el error tolerable. El error tolerable, que es hasta cuánto es insignificativo y hasta cuánto es significativo. Es decir, si tenemos una cuenta contable que estamos auditando y que es inferior al error tolerable de 5.000 bolivianos en este caso, entonces ni siquiera lo revisamos, ni siquiera lo auditamos, porque es un importe muy insignificativo para la auditoría. ¿Por qué es insignificativo? Se preguntarán, pero si es el 5%, los porcentajes. Les explico ahora los porcentajes. Acá tenemos la base, que es el benchmarking, que son los dos bolivianos. Y sobre este benchmarking podemos considerar un error, lo que les hablaba, un error. El error que vamos a aceptar como auditores. Este error puede ser, en este caso decimos, de acuerdo al juicio profesional, podemos decir que es un 5%. Entonces, el 5% de los ingresos alcanza a 116.788 bolivianos. Entonces, este es nuestro techo, este es nuestro máximo error que podemos soportar como auditores al realizar una auditoría. Sobre esta base, si supera este margen, entonces podemos emitir una opinión modificada. Pero al realizar el trabajo de auditoría, no vamos a trabajar con el techo, con el máximo de nivel de materialidad, sino vamos a trabajar con un margen inferior, que puede ser un 80 y un 75%, como que nosotros mismos nos bajamos el margen. No decimos, no vamos a trabajar con el techo final, vamos a trabajar con un poco menos. Entonces le bajamos el techo y decimos que vamos a trabajar con una materialidad, vamos a aceptar un error de 87.591, que sería el 75%, pero de los 116.000. Y además de eso, sacamos otra materialidad más pequeña, un 5%, pero un 5% no del total de los ingresos, sino un 5% de la materialidad global, de los 116.000. Un 5% que alcanzan a 5.839. Este 5% como que nos da el error más pequeño de la materialidad. Entonces, este es nuestro mínimo, donde decimos que nos va a afectar en la auditoría. Entonces puede ser que no revisamos las cuentas, o puede ser que cuando realizamos una prueba de auditoría obtengamos alguna diferencia o algún error. Entonces podemos no considerarlo, ¿no? Podemos no considerarlo. Si es superior a este 5% o a estos 5.839, entonces podemos ir estas observaciones que pueden. Por eso me preguntan, ¿por qué el 5, por qué el 2 y por qué el 1? El porcentaje es definido, como les decíamos, la norma, la NIA, no establece un porcentaje de materialidad. Y eso es bien importante que lo consideren. No es algo establecido, no es algo determinado, no es un 5% para todo, no es un 1% para todo, no es un 2% para todo, o no es un 3% para todo.
Esto es en función a un juicio profesional, pero lo que generalmente se utiliza es entre un margen del 0,5% hasta el 5%. En función al benchmark, eso se puede consultar en diferentes bibliografías, se metodologías para determinar porcentajes, para determinar márgenes. Es decir, para el activo consideran entre el 5 al 10%, para el ingreso entre el 1 al 5%, para utilidad entre el 0,5 hasta el 1%. Entonces, ha sido definido, como les digo, a juicio profesional. Entonces, para responder esa pregunta. Bien. Bien, bueno, continuando con el tema de la materialidad, ¿cuáles son los errores comunes? Errores comunes que como auditores podemos llegar a cometer. Estos van como alertas para que no los cometamos más adelante. Un error común es seleccionar el mismo benchmark del año anterior. Es decir, como el año pasado yo tomé ingresos, este año voy a tomar igual ingresos, asumiendo que al usuario de la información financiera le va a importar lo mismo, cuando en realidad las situaciones son cambiantes. Otro error común es no considerar a todos los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros podemos solamente enfocarnos en un usuario, en el usuario inversionistas, cuando al ser una entidad, qué sé yo, regulada, supervisada por la ASFI, tiene que cumplir otros aspectos más. Entonces nosotros, por enfocarnos solamente en uno, podemos elegir inadecuadamente nuestro benchmark. ¿Y esto qué consecuencias va a tener en la auditoría? Tiene consecuencias muy complejas porque la materialidad ciertamente te dirige tu auditoría, te dice en qué rubros vas a hacer énfasis y en cuáles no. Entonces, si tú seleccionas una materialidad muy alta o muy baja, esto va a determinar la totalidad del alcance de tu trabajo, las horas que vas a invertir y los rubros que vas a revisar. Entonces, es preferible tomarse el tiempo como auditores de revisar a profundidad todo lo que es la planificación, documentar bien, hacer un análisis adecuado y robusto para que así nuestra auditoría sea más eficiente. Bueno, también es importante considerar los errores comunes que cometemos como auditores es no considerar a todos los usuarios, es enfocarnos simplemente a un usuario, no sé, las entidades, los auditores que auditan empresas que son financieras, el usuario principal sería el ente regulador, ¿no? En este caso, que sería el ASFI. En el tema de empresas, el usuario principal sería impuestos y los inversionistas son en esto no es un tipo de usuario. Y no es así. Tenemos que evaluar los diferentes usuarios de información de la empresa, ¿no? Entonces, es un aspecto que como auditores nos equivocamos muchas veces. Bien. Otro error común es omitir el tema de los errores de la gestión anterior. La NIA te menciona como un aspecto relevante que tú debes considerar al determinar la materialidad de cada año. Si el año pasado yo, como en el ejemplo que daba Heriberto, ha tomado de los ingresos el 5%, si tú tomas de los ingresos el 5%, un porcentaje alto, tu materialidad va a ser alta. Si tu materialidad es alta, vas a revisar menos cuentas. ¿Y qué ocurre si el año pasado has determinado ingresos al 5%, pero ha habido errores no registrados, demasiados errores no registrados? ¿Qué quiere decir? Que tu materialidad tendría que ser menor. De repente vas a tomar el mismo benchmark de ingresos, pero tendrías que tomar un porcentaje menor. Entonces, si nosotros no consideramos la información de la gestión anterior, tampoco vamos a realizar una adecuada determinación de la materialidad. Y bueno, continuando con lo que viene a ser la fase de planeación, vienen los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos dentro de la fase de planeación son vitales porque igual te ayudan a comprender cómo ha evolucionado la compañía durante la gestión. La forma de realizarlo varía de acuerdo a
a la firma que lo realiza, de acuerdo al auditor que lo realiza y de acuerdo a la compañía. Pero el procedimiento analítico, ¿qué hace? Te muestra la variación entre un año y otro y ver cuáles han sido las fluctuaciones que han habido. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento analítico? Identificar fluctuaciones inusuales o inconsistentes. ¿Por qué? Porque donde haya habido una fluctuación inusual o que no tenga mucho que llame la atención, es donde vas a centrar más adelante tu trabajo de auditoría. Bueno, en los procedimientos analíticos, en este caso, se ve la variación de una cuenta entre un año y el otro, que por ejemplo, en el caso que estamos viendo, la variación más inusual o más alta serían los inventarios, que son 198 millones. Entonces, estos son fácilmente identificables con solamente ver cómo ha variado el saldo respecto al año anterior. ¿Qué labor tenemos? Para todos aquellos que son importes relevantes, tenemos nosotros que realizar un análisis más profundo para saber hacia dónde vamos a focalizar más adelante la auditoría y los riesgos que vayamos a determinar. Tendríamos que aperturarlo, de repente los inventarios, ver, no sé, por producto o por tipo de inventario y hacer un análisis más profundo para aquellos casos que sean inusuales. También, Pamela, ¿puedes volver al slide anterior? Sí. Bueno, también considerar en los procedimientos analíticos algo que es muy importante. En acá evaluamos, si quieren, las cuentas que vamos a auditar, aquellas cuentas que son significativas y aquellas cuentas que son insignificativas. ¿Cuándo definimos cuándo es significativo y cuándo no es significativo? Entonces, para eso, anteriormente ya hemos determinado la materialidad. Ahí dijimos cuánto vamos a soportar como error, cuánto vamos a soportar como error mínimo. Entonces, en función de ese criterio, nosotros podemos elegir qué cuentas vamos a auditar, qué cuentas son insignificantes y qué cuentas son significativas. Entonces, por lo tanto, ahí ya vamos realizando con esa materia de ir seleccionando qué cuentas son riesgosas. Y también vamos a analizar en este procedimiento analítico cuál es la cuenta que ha tenido mayor variación, cuál es la cuenta que ha tenido menor variación. Del pasivo, cuál es la cuenta más significativa del patrimonio, del ingreso y del gasto. Entonces, en función a qué definimos el concepto de significancia en base a la materialidad. Entonces, ese aspecto es importante mencionarlo para aquellas personas que no conocen el mundo de la auditoría y aquellas personas tal vez para refrescar este aspecto, ¿no? Que bueno, es muy importante. Bien, continuando. Exacto, entonces estamos abordando nosotros el proceso de auditoría en sus aspectos más relevantes. Ya hemos visto que ni bien yo ingreso, tengo que tener un entendimiento de la compañía y de su entorno, tengo que conocer el control interno, tengo que determinar mi materialidad y en base a todo lo anterior tengo que hacer mis procedimientos analíticos. Entonces, una vez que yo ya he hecho todo ese trabajo anterior, recién yo puedo ingresar a la parte de la evaluación de riesgos de representación errónea. Una vez que yo ya he conocido a mi compañía, que ya tengo el importe de mi materialidad y que ya he visto cuáles son las fluctuaciones más importantes de la gestión, recién yo ingreso a la valoración de riesgos. Bueno, la valoración de riesgos está en la NIA 315. Entonces, de inicio vamos a revisar algunos conceptos que vamos a ir viendo para esto que viene a ser la valoración de riesgos. Conceptos importantes que debemos saber para valorar riesgos. El concepto de aseveración o afirmación. Como auditores nosotros trabajamos en base a las aseveraciones. Toda aseveración o afirmación son las representaciones que ha hecho la administración y que están incorporadas de forma implícita o explícita en los estados financieros. Más adelante vamos a ver este concepto de forma más amplia y el porqué de su importancia para nuestra auditoría. El error material. Un error es material cuando las declaraciones erróneas o las omisiones, sean una o sean varias, se consideran importantes entre sí. O sea, es decir,
un error material es cualquier declaración errónea o cualquier omisión que de forma conjunta o de forma individual tiene un efecto material. Y al tener un efecto material, ¿qué va a ocurrir? Va a afectar en las decisiones de los usuarios. Porque, ¿se acuerdan? Cuando hemos determinado la materialidad, hemos dicho eso, es aquel importe hasta dónde influye o no influye en la toma de decisión de los usuarios. Entonces, si es material, ya influye en la toma de decisiones. Otro concepto que debo tener claro, bueno, es ¿qué es el control interno? Que ya habíamos visto anteriormente. Es el proceso que es diseñado por la compañía y es manejado por la administración o por los encargados del gobierno. ¿Para qué? Para brindar una seguridad razonable respecto a la confiabilidad de toda la información financiera. El control interno es eso. Son los procesos o procedimientos diseñados para brindar seguridad en relación a la información financiera y al cumplimiento de objetivos, leyes y de regulaciones. Y bueno, un riesgo, bueno, un riesgo significativo es un riesgo que ha sido identificado y evaluado que puede llegar a tener un efecto material para el auditor. Ese es un breve bosquejo de conceptos clave que tenemos que saber al momento de evaluar riesgos. Ya ahondándonos en lo que son las afirmaciones o aseveraciones, es importante que como auditores tengamos presente estos aspectos. La NIA 315 te establece que las aseveraciones se subdividen en 3 grupos grandes. Las aseveraciones a nivel de saldo, aseveraciones a nivel de transacción y aseveraciones a nivel de presentación de información a revelar. Las aseveraciones a nivel de saldo son aquellas que están asociadas al balance general. Son existencia, integridad, valuación y derechos y obligaciones. Pero a ver, yéndonos ya al estado financiero, ¿qué es esta firma? ¿Qué es esta aseveración? ¿A qué hace referencia? Tú como auditor y tú como gerente o como auditado tienes un estado financiero. Y en tu estado financiero en tu balance general tienes cuentas de disponibilidades, inventarios, activo fijo. Tú en el conjunto de estados financieros estás afirmando, cuando presentas el estado financiero de forma implícita en tu balance, estás afirmando que ese activo fijo que tú tienes, qué sé yo, por 100 millones, ese activo fijo por 100 millones realmente existe. Tú estás diciendo que tu activo físicamente existe. En tu estado, solo con el hecho de colocar activo fijo 100 millones, estás diciendo que estás revelando la integridad de activos fijos, que no hay ningún activo fijo que como entidad se te haya olvidado registrar y que no forme parte de ese conjunto de estados financieros. Estás afirmando o aseverando la evaluación de tu activo fijo. Estás diciendo que esos 100 millones son realmente 100 millones, que nadie se ha equivocado en el camino y que no lo están inflando el valor por alguna razón. También estás hablando del tema de derechos y obligaciones. Es decir, estás diciendo que ese activo fijo es de tu propiedad. Entonces, a eso se refieren las afirmaciones. Cuando la entidad presenta el estado financiero, de forma implícita, está aseverando estos 4 aspectos de las cuentas de balance, de todas y de cada una de las cuentas de balance. Las aseveraciones a nivel de transacción. Aseveraciones a nivel de transacción, la NIA 315 nos dice que son 5. Exactitud, integridad, ocurrencia, clasificación y corte. Y estas están relacionadas a las cuentas de resultados. Entonces, es de igual manera, cuando tú presentas tu estado de resultados y tienes el saldo de los ingresos por un valor de 12 millones, ¿qué estás diciendo? Que esos ingresos han sido calculados adecuadamente, que son exactos, que no ha habido un error en el cálculo, que no he puesto un importe de más por un tema de error de cálculo. Estás también aseverando que son íntegros, que no se te ha olvidado registrar ninguna factura de este mes por error. Estás aseverando que los ingresos han ocurrido. Que esto es muy importante porque, bueno, la NIC 1 y el marco de conceptos dicen que tiene que haber ocurrido para ser reconocido el ingreso. Entonces, estás aseverando que el hecho económico que ha generado ese ingreso ya ha ocurrido de forma efectiva. A su vez, estás aseverando que la clasificación es adecuada, que no estás revelando como ingreso algo que es, no sé, un gasto. Y por último, estás aseverando el corte, que como tú presentas estados financieros a un determinado corte al 31 de diciembre de cada año,
que se han incluido todas las facturas solo hasta el 31 de diciembre, que no has incluido ninguna factura del 1 o del 2 de enero. Entonces, el conjunto de estados financieros de forma implícita nos brinda afirmaciones o aseveraciones de la gerencia, que nosotros como auditor debemos probar cada una de estas. Y por último, la NIA te habla de las aseveraciones a nivel de presentación de información a revelar, que estas son aseveraciones a nivel de estado financiero, es decir, como estado financiero en su conjunto. Las de saldo eran de balance, las de transacción eran del estado de resultados, y las de presentación y revelación son del estado financiero en su conjunto. Bien. Ahora, una vez que ya tengo claro el concepto de aseveraciones, que lo voy a utilizar más adelante, tengo que saber cuáles son los pasos que me menciona la NIA 315 para valorar los riesgos. La NIA 315 en su párrafo 15 te dice que el primer paso es identificar los riesgos relevantes. Habitualmente nos vamos a hacer los riesgos inherentes. El segundo paso es estimar la significancia de cada uno de estos riesgos. El tercer paso es evaluar la probabilidad de ocurrencia, qué tan probable es que ocurra. Y por último, definir las acciones a tomar para mitigarlos. Esos son los pasos que nosotros tenemos para entender el proceso de la entidad y para valorar los riesgos. ¿Qué puntos más yo debo considerar? Para valorar mis riesgos, además, en la NIA 315 tiene el apéndice 2, donde te da alrededor de 35 a 40 factores que tú debes considerar como puntos relevantes para tu valoración de riesgos. Entonces, no es simplemente decir, ya, para disponibilidades yo voy a poner mi riesgo alto, porque me parece que sí es un importe alto, es un importe material. No, mi análisis debe ser más profundo. Dentro de los puntos que nos menciona el apéndice 2 de la NIA, tenemos cuáles. Debo yo saber si son transacciones inusuales. Debo considerar si ha existido intervención manual. Es decir, la complejidad de las transacciones que han habido en ese rubro me va a dar una guía para saber si el riesgo sube o el riesgo baja. Es como un termómetro, ¿no? Que te va a decir si el riesgo sube o baja. Si la complejidad de las transacciones no es muy grande, entonces el riesgo va a tender a bajar. Pero si existe una intervención manual muy alta, el riesgo va a tender a subir. Luego, las transacciones significativas con partes relacionadas. Yo debo saber de cada rubro si existen transacciones significativas con partes relacionadas. Si existen transacciones importantes, esto igual va a subir mi nivel de riesgo. También debo averiguar si han habido deficiencias de control interno o hay algún historial de errores pasados. Debo saber si existen asuntos de juicio o de criterio o estimaciones contables, porque esto va a hacer que el riesgo suba. Debo saber si han existido cambios económicos relevantes que van a hacer que este rubro requiera mayor atención. ¿Qué es lo que les mencionaba, por ejemplo, en el caso del COVID? Dada la situación que ha ocurrido con el tema del COVID, han existido cambios o eventos económicos que van a hacer que ciertos rubros del estado financiero requieran más atención. Rubros que probablemente antes no requerían tanta importancia. Ahora, bueno, vamos a ir explicando de forma paralela. Aquí tenemos una tabla de valoración de riesgos. La forma de valorar los riesgos va a variar mucho de acuerdo a la firma auditora o de acuerdo al auditor. La forma en que lo documentes va a variar porque no hay una plantilla base genérica que todos debamos usar. Pero sé qué es lo que sí hay y qué es estándar. Es la norma, la NIA 315. Y la NIA 315 que te dice que para tú valorar estos riesgos y llegar a esta plantilla que estamos mostrando, tienes que tomar en cuenta todo lo mencionado anteriormente. Tienes que tomar en cuenta las aseveraciones, tienes que seguir ciertos pasos de valoración de riesgo y tienes que considerar ciertos factores clave, que como les digo son 35, entonces de repente es difícil tomar en cuenta todos, pero sí hemos tratado de mencionar los más relevantes. En este caso, en el ejemplo que podemos ver en pantalla, si yo tengo para los inventarios que anteriormente habíamos visto que tenían una variación alta, que era de 198 millones,
Entonces, mi inventario ha subido en 198 millones respecto a la gestión anterior. Yo tengo que ver cuál es el tipo de riesgo inherente, dada la naturaleza de la compañía. Si es una compañía cuya principal actividad está en la fabricación de materiales, entonces los inventarios van a tener un alto grado de importancia. Entonces yo voy a decir que su riesgo inherente va a ser alto. ¿Qué más debo saber? Ya, entonces ahí ya tengo una alerta. Han habido transacciones inusuales, como yo he podido ver en mi análisis de variaciones que hemos visto en la anterior fase. Ha habido una variación significativa, ha crecido en alrededor de 35%, entonces probablemente ha habido una transacción inusual. Tengo otra alerta que va a hacer que suba. Las transacciones son complejas, no, se cuenta con un sistema. Si la compañía cuenta con un sistema parametrizado, certificado, reduce el nivel de riesgo. Los inventarios implican transacciones con partes relacionadas. Si mi compañía vende totalmente a terceros, no, digo que no. Entonces mi foquito baja. Si han existido cambios o eventos económicos que hagan que se requiera más atención, pues sí, en nuestro país, en todo el mundo tenemos el tema del COVID que ha generado que las ventas se reduzcan, haciendo que el stock de inventarios en muchos casos sea muy alto porque no se han podido efectuar las ventas. Entonces sí han existido cambios económicos que hacen que este rubro requiera mayor atención. ¿Existe algún asunto de juicio o alguna estimación? Para el tema de mis inventarios, en este caso, en el ejemplo que yo tengo, no tengo ningún tipo de estimación. ¿Existe un historial de errores pasados? No tengo un historial de errores pasados. Bien, entonces, en base a todos los factores que yo he ido evaluando, que como les digo, son muchos más, en base a todo ese análisis yo digo, ya, calificaré mi riesgo de inventarios como alto, bajo, medio o moderado, que son los 3 niveles de riesgo que tenemos. Tenemos riesgo bajo, medio y significativo. Entonces, en función a la evaluación que yo he realizado anteriormente, considerando todos los aspectos que me menciona la NIA, voy a calificar como bajo, medio y moderado. ¿Por qué es importante que yo haga ese análisis tan profundo y que implica tantos aspectos? ¿Por qué? Porque si yo digo que ese mi inventario tiene un riesgo bajo, ¿qué implica? Como va a tener un riesgo bajo, va a implicar que yo vaya a realizar menor trabajo de auditoría para ese rubro. ¿Por qué? Porque la valoración de riesgos determina la naturaleza, el momento y el alcance de los procedimientos de auditoría. Si yo digo que el riesgo es bajo, haré menos procedimientos de auditoría, tendré un menor alcance para ese rubro. Si yo digo que el riesgo de inventarios es significativo, ¿qué va a implicar? Va a implicar que yo tenga un mayor alcance, que realice mayores pruebas. Mayores pruebas implican mayores horas, implican mayor muestra. Entonces, es determinante que yo haga una planeación de riesgos robusta y que considere todos los aspectos que me menciona la NIA. Además, bueno, como mencionábamos anteriormente en la parte de las aseveraciones, ¿qué además yo debo considerar? Si he dicho que para inventarios, en este caso se ha calificado como un riesgo moderado, la valoración de riesgo de un riesgo medio o moderado, es decir, un riesgo intermedio, yo como auditora debo definir para qué aseveraciones es moderado. ¿Por qué? Porque recuerdan que inicialmente hemos dicho, nosotros como auditores probamos las aseveraciones de la gerencia. Si es una cuenta de balance, para una cuenta de balance, yo tenía ¿cuántas? Yo tenía 4 aseveraciones. Tenía integridad, existencia, evaluación y propiedad. Entonces yo debo decidir en valoración de riesgos si es un riesgo moderado para las 4 aseveraciones o si solamente aplica para una o para 2, y en base a eso yo voy a centrar mis procedimientos de auditoría. Este aspecto es clave, porque muchas veces, bueno, más adelante lo vamos a ver con más ejemplos, pero por decirte, en el tema de inventarios he visto algunas compañías en las que el auditor hace la toma de inventarios y con eso ha aprobado inventarios. Pero si tú haces la toma de inventarios, la toma física, estás probando ¿qué? La existencia. Tú tienes 4 aspectos a probar: existencia, integridad, evaluación y propiedad. Pero si tú haces la toma física, estás probando la existencia. De repente puedes probar algo de la propiedad, verificando que esté que sea del dominio de la compañía o esté bajo su control.
pero no vas más allá. Entonces, no te sirve una toma de activos fijos, muy difícilmente te va a servir para probar su evaluación. Puede ser que estén los 100 ítems que están en la lista, pero que haya un error o una falla en el sistema que esté duplicando o triplicando los costos. Entonces, el hacer la toma de inventarios no es suficiente para probar todas las aseveraciones que te pide la NIA. Entonces, nosotros como auditores es por eso que que tenemos que considerar todas las aseveraciones, tanto para cuentas de balance o para cuentas de resultado. Bueno, ahí, Heriberto, no sé si tienes algo que acotar. Bueno, lo que podemos señalar de la valoración de riesgos es lo que indicaba Pamela. ¿Qué es lo importante en la valoración de riesgos? La valoración de riesgos nos determina qué enfoque le vamos a dar, qué cantidad de pruebas vamos a realizar. ¿Van a ser pocas, muchas? Si vamos a realizar pruebas de controles, pruebas sustantivas, pruebas de detalle, qué tipo de aseveración vamos a probar, exactitud, integridad, evaluación. Entonces, esta valoración de riesgos es tan importante como que te determina cuánto de trabajo vas a realizar como auditor. Y por eso tal vez este aspecto algunos auditores no lo toman tan en cuenta, pero para hacer una auditoría efectiva y eficiente, evaluar la valoración de riesgos en la auditoría es fundamental al momento de emitir el informe, al momento de emitir las conclusiones. Bien, entonces, ya que estamos hablando brevemente y de forma muy, muy rápida de esto que es la NIA 315 y la valoración de riesgos, adicionalmente, bueno, comentarles que la NIA 315 ha sido modificada y revisada. Justamente ha salido este año la modificada, que es aplicable a partir del año 2021. Entonces, la nueva NIA 315 incorpora ciertos cambios y nuevos conceptos para nosotros como auditores, que debemos estar atentos, ¿no? Para el momento en que empiece a aplicarse. Justamente dentro de los principales cambios habla de lo que es el espectro del riesgo inherente. Nos da un nuevo concepto que está basado, o sea, es decir, que para el riesgo inherente está basado en la probabilidad y en la magnitud de una posible incorrección al evaluar los riesgos. Y además nos habla de los factores de riesgo inherente, que esto sí no lo teníamos. Además, antes les he hablado de los factores del riesgo de error material, que eso nos daba en el apéndice 2, la NIA 315, pero ahora incorpora conceptos de factores del riesgo inherente como ser complejidad, subjetividad, cambio e incertidumbre, que nosotros deberemos añadir en nuestro análisis. Adicionalmente, la NIA modificada nos aclara la definición de riesgo significativo. Es decir, brinda un concepto más claro de lo que es riesgo significativo. Porque muchas veces como auditores, al valorar los riesgos, tenemos el tema de cómo diferenciar entre moderado y significativo, a veces están muy cerca. Adicionalmente, trata de crear un estándar y una evaluación de riesgos más sólida. Es decir, que da preceptos más específicos y puntillosos para crear un estándar. Recuerdan que en la plantilla de valoración de riesgos yo les había comentado que hay una infinidad de plantillas que lo diseña cada auditor de acuerdo al trabajo que va realizando. Justamente esta nueva NIA brinda pautas más claras tratando de darnos un estándar. Entonces, probablemente esto va a aumentar las exigencias que se tengan en la forma de documentar nuestro trabajo como auditores en lo que respecta a la valoración de riesgos. Así que sería bueno, como un primer paso, conocer a profundidad la NIA 315 que tenemos actualmente, porque de esa forma nos va a ser más fácil encarar la nueva NIA 315. Errores comunes. Bueno, como en todas las secciones que hemos venido revisando, hemos visto cuáles son los errores comunes. Un error común que tenemos en la valoración de riesgos es asumir que no hubieron cambios. Es un riesgo muy, muy común como auditores el asumir que como hemos visto, no,
Es por eso que todos los pasos que le anteceden a la valoración de riesgos son importantes. Si yo no hago un entendimiento del control interno robusto, si no hago un procedimiento analítico robusto, entonces probablemente voy a decir, no, sigue lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Tomo los mismos riesgos del año anterior. Cuando, como en el caso que hemos dado del ejemplo del COVID, la compañía puede haber cambiado totalmente su rubro o el mismo giro de la compañía, el enfoque tal vez ya enfocado únicamente a la subsistencia. Entonces ya no sería coherente que yo tome los mismos riesgos. Entonces, ese es un error común, que por ser un cliente recurrente tomemos los mismos riesgos. ¿Y esto qué implica? Que vamos a insumir tal vez horas que no eran necesarias. Otro error común es enfocarnos en una aseveración. Como en el ejemplo que les daba de los activos fijos, perdón, de los inventarios, un error común es enfocarnos solo en una aseveración. Por ejemplo, alguna vez me ha pasado, he visto en algunas empresas, qué sé yo, comercializadoras, en las que cuentan con facturas y la revisión de los ingresos se ha pasado en las facturas, pero el revisar las facturas, la pregunta es, ¿qué te prueba, no? ¿Qué aseveraciones? Tú para cuentas de resultados tienes que probar 5 aseveraciones: ocurrencia, integridad, corte, clasificación y exactitud. Entonces, si tú revisas la factura, de hecho, ni siquiera estás haciendo un cálculo, estás verificando que la factura exista, que el importe de la factura coincida con el importe contable, pero ahí no estás probando exactitud. Tú estás verificando que ambos montos coincidan. Probar exactitud sería verificar que se haya calculado adecuadamente el importe que se ha insertado en esa factura. Eso es probar exactitud. Entonces, si tú solamente has visto la factura o el documento de salida, ¿qué estás probando? Estás probando ocurrencia, pero estás dejando de lado todas las demás aseveraciones. ¿Cómo has probado corte? No has probado corte. Para probar corte tú tendrías que hacer otros procedimientos. Tampoco pruebas integridad. Si tú revisas solamente la factura o el invoice, no estás probando integridad porque no tienes la certeza de que si la compañía en su contabilidad, que contiene 12 facturas, se ha olvidado registrar alguna factura por alguna razón. No la tienes porque no has contrastado tu información con nada. Y automáticamente esto afecta a la aseveración de corte. Entonces, tú como auditor puede ser que vayas a tener tu papel de trabajo completo, terminado, la revisión o hasta las fotocopias de tus 12 facturas, pero esto no hace a que hayas hecho un trabajo exhaustivo, siendo que, como anteriormente mencionaba Heriberto, existen rubros que son habitualmente riesgosos. Dentro de estos está ingresos. Entonces tú no habrías realizado un trabajo adecuado para los ingresos o puede haberse pasado algún error material o alguna falla de control interno que tú no le estés avisando a tu cliente. Entonces, es como cuando tú vayas a ejecutar el trabajo, lo vas a hacer en base a tu valoración de riesgos. Si tu valoración de riesgos está enfocada solo en una aseveración, tus procedimientos de auditoría van a estar enfocados en solo una aseveración. Y eso no es lo adecuado. Debo evaluarlas todas. Y si descarto algunas, tener el justificativo de por qué las estoy descartando. Y bueno, ahí, Heriberto, si tienes algo para acotar. Sí, bueno, en esta etapa que es la valoración de riesgos, es importante definir qué tipo de riesgo estamos asumiendo, si es un riesgo moderado, alto, bajo, y cuál sería el impacto. Al no considerar estos riesgos, nosotros como auditores podemos equivocarnos en no detallar o en no enfocarnos o en no planificar procedimientos que sean exhaustivos para obtener una evidencia que sea suficiente y adecuada para emitir una opinión como auditores. Entonces, es un aspecto importante, relevante y clave el tema de evaluar los riesgos. Bien, continuando. Bueno, esto sería la primera parte de esto que es auditoría financiera. Como les decimos, por el tema de tiempo, hemos tratado de enfocarnos en lo más relevante. En realidad esto da para un curso más largo porque sí son muchos puntos, muchos aspectos los que se abordan dentro de lo que es la auditoría. Ahora, bueno, leyendo el chat, ¿no? Viendo algunas preguntas,
que nos hacían en relación a los porcentajes que se aplican para la materialidad. Exacto, bueno, nos consultan cómo afecta el tema del COVID y de dónde salen los porcentajes que nosotros tomamos en función al benchmark. Y si bien se aplica el juicio profesional, ¿en qué otro tipo de análisis nos podemos apoyar? Bien, justamente eso era lo que nosotros mencionábamos. Si bien es un tema muy subjetivo, como indica la persona que realiza la consulta, evidentemente es un tema subjetivo, porque siempre te hacen mención al tema del juicio profesional. Pero, ¿dónde están las herramientas? Las herramientas están en la NIA, porque te da como les decía, la NIA 320 te da un sinfín de pasos y aspectos que tú debes evaluar por cada una de las materialidades y por los benchmarks que tú vayas a seleccionar. Habitualmente, ¿qué se entiende? Cuando tú tienes un porcentaje de tu benchmark bajo o tienes un porcentaje alto, si tú tienes un porcentaje alto, implica que tu materialidad va a ser más alta. Si tu materialidad va a ser más alta, tu alcance de la auditoría va a ser menor, porque como tu materialidad es alta, las cosas que van a quedar fuera de análisis van a ser más cosas, por lo tanto vas a tener un menor alcance de auditoría. Y si tú tomas un 2% o un 1%, ¿esto qué implica? Que tu auditoría va a ser más exhaustiva. Si bien es un evento externo el que esté afectando a tu entidad, no es un evento que dependa de ti, igual lo debes considerar si va a afectar al porcentaje. Probablemente como, por ejemplo, en el caso del COVID, no han habido muchas personas no han podido asistir a sus trabajos, muchas personas, el tema de la asistencia ha sido compleja, todos han tenido que adaptarse a este tema de trabajo en línea. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que no todos los procedimientos de control se hayan desarrollado como se desarrollaban habitualmente. Implica, o sea, tiene mayores implicaciones, por lo tanto, ¿qué implica? Que tu porcentaje tendría que ser menor, porque la probabilidad de ocurrencia de algún error es más alta. Al ser la probabilidad de ocurrencia más alta, tú tendrías que colocar un porcentaje más alto. Ahora, ¿qué más? A ver, bueno, Heriberto, no sé si nos puedes ayudar con la otra consulta. Realicé una pregunta relacionada de cómo puede estar seguro de realizar un error o de estar seguro si es un error o un riesgo. El aspecto, la diferencia entre un error o un riesgo va en el tema de la recurrencia. Un error puede ser algo que el contador ha omitido por error de dedo, digamos. Pero si este error es recurrente, entonces este aspecto puede volverse un riesgo para la empresa. Entonces la diferencia de identificar un error o un riesgo. En el tema de riesgos es importante ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de un error o de un evento. Entonces por eso es importante definir, y para la persona que ha preguntado, el tema de la recurrencia del error, ¿no? El error, si es que se repite 1, 2, 3, 4 o hasta 1000 veces, entonces ya es un riesgo que puede tener un impacto económico a la empresa. También es importante mencionar el aspecto de los riesgos al momento de evaluar o realizar una auditoría, porque en la actualidad lo que nosotros evaluamos es auditoría en base a riesgos. Entonces, siempre tener el término bien grabado en la mente, qué es un riesgo, qué es un error. Bueno, eso. Tal vez, Pamela, puedes seguir leyendo las preguntas. Un momento. A ver. Bien, a ver, leyendo las preguntas. ¿Es conveniente ser auditor independiente o mejor pertenecer a una consultora? Bueno, esto ya es algo ya más
en relación a la experiencia, en realidad yo creo que ambas. O sea, cuando tú trabajas en una empresa consultora, al ya estar esta constituida, realmente te nutres, aprendes mucho de la experiencia de otros. Y esa es una realidad, ¿no? Eh, porque ya tienen de repente procedimientos instaurados, también tienes ciertas guías o los mismos mandos superiores siempre te van a brindar una guía. Y ser auditor independiente, pues también tiene sus ventajas, porque tienes tú tienes la posibilidad de definir en relación a tus tiempos. Va a depender mucho en realidad de tu disciplina, de la disciplina que tú tengas, del tiempo que le dediques a tu consultora y de no descuidar los aspectos técnicos. Porque cuando eres un auditor independiente, no tienes a alguien que te esté monitoreando más que tú mismo. Entonces, ¿qué es importante? Asistir a este tipo de cursos, leer las NIAs, porque no vas a tener tal vez alguien que te esté supervisando y verificando el cumplimiento. Si bien nosotros en el pregrado nos capacitamos y sabemos y aprendemos cómo debemos hacer la auditoría, la actualización y la capacitación debe ser constante. Como les comentaba, la NIA 315 ha incorporado ciertos requerimientos adicionales aplicables para esta gestión. Entonces, nosotros como auditor tenemos que estar en una capacitación continua para que podamos brindar un servicio de calidad. Y como auditor independiente, esa es la responsabilidad. La ventaja es que evidentemente vas a disponer de tu tiempo. Bueno, con esto damos por finalizado lo que viene a ser la primera parte del curso. El día de mañana vamos a continuar con el curso y vamos a ver los siguientes puntos que teníamos en el cronograma, que hace referencia ya a la parte de respuesta al riesgo, procedimientos de auditoría y el informe y los tipos de opinión que de seguro les va a servir a todos, sean auditores o no sean auditores. La parte de tipo de opinión es importante que la conozcamos porque muchas veces cualquier área de la compañía, ¿no?, entra como un punto de informe o de dictamen. Entonces, es importante que lo conozcamos como auditados para saber qué implicancias tiene o en base a qué se define y ver nosotros qué acciones podemos tomar. Les agradecemos por su tiempo, por su atención y igualmente a la Confederación de Profesionales por hacer viable este curso. Y bueno, también agradecer al, al presidente de la Confederación de Profesionales que nos da esta oportunidad de brindar y de compartir nuestro conocimiento. Sabemos que son muchos más temas que abordar en el tema de auditoría y lo hemos tratado de hacer un resumen de los aspectos más relevantes. Tal vez es explicando una metodología de cómo se debe realizar la planificación, desde explicándolos con los ejemplos hasta mostrando algunos ejemplos que lo hemos hecho en cuadros. Entonces, espero haya sido de mucha ayuda para los profesionales auditores y para los profesionales no auditores, porque el curso está enfocado a estas personas también. Muchas gracias a todos. No, las gracias, estimada Pamela. Excelente la exposición, estimado Heriberto, lo propio. Sí, evidentemente, esto, yo no soy auditor, pero he aprendido mucho de qué es lo que tengo que hacer al momento que tengo que enfrentar una auditoría. Y siempre considero que una auditoría es un momento para poder mejorar, ¿no? No hay que verlo como una amenaza, sino más bien como una oportunidad de mejorar las cosas que están en la empresa y de esa manera lograr una mejor gestión. Muchísimas gracias a nombre del directorio de la Confederación y bueno, mañana nos vemos para continuar con este tema tan interesante. Muchísimas gracias, estimados colegas. Igualmente. Igualmente, Buenas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Cuídense. Y es así como llegamos a la parte final de esta presentación. Hacemos la invitación correspondiente para el día de mañana a la misma hora. Bueno, los participantes que quieran acompañarnos, pues comentarles que tienen que llenar el formulario para que puedan ustedes asistir y tener lo que es el cupo en la plataforma Zoom.
A la vez, comunicar también que a las participantes que nos acompañan a través de Facebook Live, si quieren el video, pues simplemente le dan lo que es un like a la página de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia y van a tener acceso a todos los videos y presentaciones que se vienen, ¿no? Para los próximos días. Entonces se hace la invitación correspondiente y bueno, los esperamos el día de mañana y tengan ustedes muy buenas noches.